Buenos días. Pues vamos a contestar unas preguntas que me va a hacer ahora mi esposa sobre varios temas que hay mucha controversia en estos últimos días que estamos viviendo. Muy bien, son 5 preguntas formuladas y la primera es, ¿qué es un apóstata? Muy bien, pues vamos a ver y siempre vamos a contestar y únicamente con la escritura, porque no queremos dar opiniones humanas, solamente queremos decir en lo que nosotros también nos basamos, en lo que nos está diciendo la escritura. Y para ver primero de dónde viene la palabra apostasía o saber por qué es la apostasía, vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 con el versículo 3. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien, pues aquí ya vemos claramente que el apóstol Pablo ya nos dice que para los que estemos esperando el día del arrebatamiento o el día de Cristo, tenemos que ver primeramente claramente señales de que la apostasía está en flor, de que ya está sucediendo. ¿Qué más podemos decir? Para saber qué es la apostasía, primero tenemos que saber de dónde tenemos que sacar la doctrina que es para la iglesia. Vamos a leer primero Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. O sea que para entender primero, aquí el apóstol Pablo en Romanos 11:13 nos dice claramente que él es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Apóstol de los gentiles. Entonces, si nosotros queremos entender qué escritura se aplica directamente a nosotros, porque nosotros somos gentiles, porque todo aquel que no es judío es gentil, según la escritura. Porque la puerta a los gentiles se abrió no cuando Cristo fue crucificado, sino simplemente cuando el pueblo de Israel rechazó del todo a Jesucristo, a través también de cuando apedrearon por última vez al Esteban, y ahí es cuando poco a poco con el tiempo hubo se fue un traslado desde el pueblo judío también a los gentiles. No es que el pueblo judío está olvidado, sigue vigente, pero Cristo abrió el puente o la puerta para que los gentiles también obtengan la salvación. Para eso vamos a ver Hechos capítulo 26 o Actos para algunos, porque Hechos está un poco como que ya está hecho, pero Actos es la palabra correcta porque son actos que son vigentes, porque los que formamos parte de la iglesia seguimos añadiendo cosas a que no se van a escribir, pero se añaden en la memoria de Dios, por decir así. Hechos 26 del 15 al 18. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido para ponerte por ministro y testigo, así de las cosas que has visto como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Muy bien, pues aquí en Actos 26 del 15 al 18, ya vemos, al 18 he dicho, ¿no? Al 18 ya vemos que el mismo Cristo
envía al apóstol Pablo, que es el único apóstol que fue enviado a los gentiles, vemos claramente que los envía el mismo Cristo. Por eso también dice Gálatas 1, 11 y 12, que él mismo recibe las revelaciones directamente de Jesucristo. No hay ningún otro apóstol que reciba este entendimiento o estas revelaciones que son para la iglesia, sino solamente Pablo. Ahora vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 4 y 5. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, mas nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de justicia por la fe. Muy bien, pues aquí, ¿qué podemos decir? Gálatas 5, 4 y 5. Porque ya vemos, a ver, que los que están basándose en la ley y se justifican por la ley y con obras y con todo eso, ya no son de Cristo porque están cayendo de la gracia. Podemos ya, esto lo veremos más adelante, que es caer de la gracia. Pero ya vemos que para caer de la gracia, sí, como dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos. Vemos que tiene que ver algo de la gracia, tiene que ver muchísimo con la salvación que se obtiene a través del Evangelio. Pero si vemos que los que hacen obras o se basan en sus cosas que hacen día a día, ponen su fe en sus obras, Pablo lo dice claramente que están cayendo de la gracia. ¿Tiene esto que ver la gracia a través de la salvación de que están perdiendo algo allí? Ya lo veremos más adelante. Simplemente podemos decir que los que hacen esas cosas, que se vuelven a la ley, se vuelven a las obras, como que se vuelven apóstatas, que ya dejan la verdad de lado y se van se basan sobre sus obras. Ya no van simplemente a la perfección de lo que dice simplemente la escritura. Por ejemplo, también podemos leer en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10 y 11. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, conforme al Evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Entonces claramente vemos aquí otro detalle que el apóstol Pablo le escribe a su aprendiz, por decir así en aquel tiempo, Timoteo, que dice que todos aquellos que están enseñando están basándose en alguna otra cosa que es contraria a la sana doctrina, porque ¿qué es la sana doctrina? Pablo lo dice aquí en el versículo 11, conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido entregado. O sea que si Pablo recibió se le fue encargado el evangelio cuando él ya estaba en su ministerio, ¿cómo es que vemos otros hoy en día que están predicando un evangelio que es anterior al apóstol Pablo? Como por ejemplo muchos tevenentes dicen que el evangelio son los primeros 4 libros, según ellos, del primer testamento, cuando claramente podemos decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan simplemente describen el ministerio de Jesucristo, en el cual Jesucristo está predicando el evangelio del reino de los cielos. No está predicando el evangelio de lo que él hizo en la cruz, porque él aún no había muerto. ¿Cómo pudo haber predicado Jesucristo su evangelio que le revela a Pablo cuando aún él estaba sobre la tierra? Por eso, exacto, por eso es el evangelio de la gracia. Y por eso tenemos esa sana doctrina, porque la sana doctrina tiene que ser atada firmemente, y ya lo veremos más adelante, al evangelio que estamos predicando. Porque ya veremos lo que más allá, ahora mismo vamos a leer, porque todo aquel que predica un evangelio que no es el evangelio que le fue entregado a Pablo, porque Pablo mismo lo repite varias veces, como 3 exactamente, que lo dar a entender más veces, que el evangelio es suyo, no es de ningún otro apóstol.
Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el 8. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. El 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Claro, aquí ya se ve claramente, como hemos visto, que el mismo evangelio que le fue entregado al apóstol Pablo es lo que tenemos hoy en día. Todo aquel que no tiene o ha tenido ese evangelio lo tuvo, pero lo tergiversó y ya no predica las mismas cosas, se vuelve un apóstata, porque cambia la doctrina sana, cae de la gracia, porque ya no se basa en la sana doctrina. Un apóstata también porque llegó a un cierto entendimiento, pero para caer de la gracia primero tiene que estar en gracia. Por eso vamos a ver alguna cosa más. Pero primero, podemos decir que si el apóstol Pablo, si al Pablo, ponemos aquí, si a Pablo tiene el evangelio correcto, que se le revela al mismo Jesucristo, le ve el evangelio, entonces, si hay otro que predica otro evangelio, si predica otro evangelio, ¿qué dice la escritura que es? Entonces la Biblia dice que es maldito. Entonces, si tú sigues a un personaje cualquiera, o un alma, o persona cualquiera, que no predica el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, resulta que la maldición está presente. Me avisa con la segunda pregunta. Ahora, también esto tiene que ver mucho con lo que dice Efesios, que no lo vamos a leer, donde dice que por fe somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, claramente, la apostasía vemos que son todos aquellos que han tenido igual alguna vez la verdad en sus manos, pero ahora están predicando cosas contrarias. O sea, que cosas, como dice la misma Biblia, que predica cosas contrarias a la sana doctrina. Eso lo precisa en 1 Timoteo 1, ahí que ya hemos leído eso. 1 Timoteo 1, de 10 al 11. Ahí mismo lo dice que si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, conforme al Evangelio. Entonces, ¿y quién tiene el Evangelio correcto hoy en día? Solamente el apóstol Pablo, porque a él se le fue revelado. Entonces, todos aquellos que van a otra escritura que no es del apóstol Pablo, aplicándose, a la iglesia, no es que no, que toda la escritura es buena, pero en este caso concreto hablamos de la iglesia, entonces te está predicando una doctrina contraria a la sana doctrina, lo que se vuelve en un apóstata. Ahora, otra pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo reconocer cuando se tuercen y tuercen? Entonces, vale, si algunos de ellos, como vemos que a lo largo del tiempo hubo muchos que tenían esa sana doctrina, que en lo largo de la historia hubo muchos, básicamente yo creo que casi en totalidad fueron o llegaron a ser han tenido mucho que ver con los bautistas, porque otras religiones casi nunca han tenido la sana doctrina. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Vamos a ver primero la 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Ya vemos que hoy en día esto pasa mucho, que incluso muchos de esos que en sus días fueron también en la verdad, entendieron, aceptaron, con el tiempo, hoy en día hay mucho que está involucrado mucho, tiene que ver mucho, va la cosa económica, va la cosa de la amistad, porque quieren caer en gracia, quieren que la gente les acepte, como hoy en día pasa muchos que tienes que ser aceptado en el grupo, porque esto es falta de personalidad, porque cada uno tiene que ser como es, como Dios manda. Y si alguien no está de acuerdo contigo porque tú estás lo que la escritura dice, pues muchos de ellos tuercen, se vuelven, buscan, como dice así, maestros para sus propias concupiscencias, para que les digan lo que son cosas de acuerdo con ellos. Lo mismo que pasó en la antigüedad, cuando la Iglesia Católica recibía un dinero a favor de oraciones para el perdón de los pecados. Así muchos de feligreses que iban a la iglesia esa daban un dinerico para que los de la Iglesia Católica hagan oraciones para que los pecados de ellos o los adulterios y todo lo que cometían serían perdonados, cuando eso no funciona así, porque lo único que perdona los pecados es Dios, no lo hace a través de nadie, el único intermediario que tenemos es Jesucristo, no hay ningún otro intermediario entre nosotros y el mismo Jesucristo. Por eso mismo ahora, para aclarar un poco más de eso, vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones, más bien que edificación de Dios que es en la fe. Pues aquí lo mismo, ven fábulas porque se adoctrinan con cosas que les gustan oír, que quieren decir, ay, qué bien estás haciendo la cosa, todo eso, para que ellos estén contentos, porque no están predicando la verdad, la sana doctrina. Y se basan también, como dice aquí, en muchas cosas que hacen. Cuando nosotros lo está diciendo la Biblia, que es fe. No queremos decir que las obras sean malas, pero en cuanto a la salvación, aparte, no importan las obras, porque puedes tú tener millones de obras buenas, pero que si no tienes fe, no te sirven. Primero hay que tener fe. Ya le explicaremos ya con el tiempo, se entenderá lo que queremos decir. Vamos a ver 2 Tesalonicenses 3, versículo 6. Ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros. Este es un consejo directamente que nos dice a nosotros. Por eso vemos a un hermano con el que nosotros hemos aprendido mucho en cuanto a la sana doctrina, el evangelio correcto y todo eso, que en cuanto ve a uno que se llame, como dice aquí, hermano, pero que empieza a torcer, en ese caso se vuelve un apóstata, la Biblia dice claramente que nos apartemos de estos hermanos, que aunque en su día fueran orden, pero ahora no sigue la doctrina que recibe de ellos, como el apóstol Pablo, los que están bien, pues que nosotros nos tenemos que apartar. Vamos a ver también 2 Tesalonicenses capítulo 2, 14 y 15. A lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, claramente, como tuercen, primero ya vemos que si no enseñan la doctrina que nos está enseñando el apóstol Pablo, sino que vienen con todo, como primero están eliminando las dispensaciones, cuando sabemos claramente que en sus tiempos, desde el principio de la Biblia, con el diluvio, cuando estaban los patriarcas, luego vino la ley, en el tiempo de Cristo, ahora estamos en el tiempo de la iglesia, luego va a venir el tiempo de la tribulación. Son tiempos distintos en la que la escritura se aplica de maneras distintas. Así como dice también, que no lo vamos a leer, solo leo el principio, en Hebreos capítulo 1, así tal y como empieza, como dice Pablo, siervo de... A ver, aquí está.
Hebreos, Dios que habló de muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres. O sea que Dios habla de muchas maneras en muchas veces. Porque los tiempos cambian. Dios no cambia. Dios lo único que cambia es la forma en la que Dios trabaja con la gente. Ahora te digo eso, ahora te digo lo otro. Por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva, cuando estaban en el jardín, ¿qué tenían que hacer para seguir en el jardín? Solamente tenían que obedecer un único mandato, que era no comer del fruto del árbol, porque no el hecho de comer del fruto era el pecado, el pecado fue simplemente la desobediencia de no haber respetado el mandato de Dios y pisarlo. Porque comer una fruta no es el pecado así, el pecado viene de la desobediencia. En el tiempo de Noé, ¿qué puedo decir? Que había mandato, pues tenía que tener fe y subirse en el arca. Pues hoy en día hay es otra cuestión que nos está librando del tiempo que estamos. Por eso todos aquellos que tuercen o aplican la escritura de una manera distinta a lo que nos transmite el apóstol Pablo, se puede decir que tuercen. Ya veremos algún otro texto con el tiempo en este vídeo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tercera pregunta, ¿qué diferencia hay entre un religioso y un apóstata? Básicamente, un religioso es que nunca tuvo la verdad. Tiene parte de la verdad, pero no tiene verdaderamente lo básico de la verdad. Que es que lo pondremos aquí, que es primero la Biblia, porque la Biblia no se desecha en ninguna parte, ni se cambia, ni se tuerce, ni nada, que es la escritura, la sangre, que lo veremos porque es la importancia de la sangre, y la esperanza para nosotros, en cuanto a nosotros. Que todo eso viene a través de la fe. Esos son pilares básicos, porque si cada uno, por ejemplo, ya lo veremos luego, un poco más explicamos un poco eso. Pero vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Claramente aquí decimos que ¿qué castigo tendrá? Porque yo a veces también estamos mencionando que si uno sabemos claramente que la salvación, porque si Dios te salvó, te justificó a través de su sangre, pusiste la fe en lo que Él hizo, ya te tiene agarrado, no hay nadie que te pueda quitar, apartar de allí. Lo único que podría hacer eso, que no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero cuando llega el día del arrebatamiento lo va a suceder después. Que no lo decimos ni seguro, porque son cosas que solamente Dios sabe. Por eso dice que cuánto pensáis que sea digno del mayor castigo, al que oyera al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto. Porque todos aquellos que pisotean, podemos decir incluso que si hay alguno que llegó en su día a tener la fe en el sacrificio de sangre, más o menos entendió lo que Cristo hizo por nosotros a través de su sangre derramada, no solo su muerte, porque su muerte viene a través del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cristo no murió ni ahorcado, no murió en un accidente, no murió ni fusilado, Cristo murió dando su sangre. Igual que en el antiguo Israel, había derramamiento de sangre cuando hacían sacrificios de animales que derramaban su sangre sobre el altar, y luego el mismo sacerdote llevaba esa sangre, lo tornaba en su sitio y obtenían el perdón no cuando sacrificaban el animal, sino cuando el mismo sacerdote llevaba la sangre y lo ponían donde lo tenía que poner, ahí en el tabernáculo, en el templo. Hoy en día sabemos que Cristo dio su sangre. Por eso la Biblia en sus evangelios, al final de los evangelios, dice que se fue al cielo, y el Hebreos lo dice, el mismo libro lo dice en el capítulo 10, 11, que llevó su sangre y lo vertió, lo puso en el santuario del Altísimo.
que está en el cielo. Y ahí es cuando ya la salvación tuvo lugar. Que empezó la cruz, pero él tenía que llevar su sangre allí. Por eso luego volvió y estuvo con los discípulos 40 días. Entonces, todos aquellos que en su día aceptaron ese sacrificio, pero ahora están pisoteando, que también pueden ser religiosos, no solo apóstatas, están pisoteando, o sea, que están eliminando, están apartando la sangre, se vuelven apóstatas. No solamente los que caen de la verdad, pero un religioso, ¿qué es? Ahí es donde hay una pequeña diferencia. Primero, porque los apóstatas que han entendido de la sangre del Evangelio aún se están agarrando al Evangelio. Pero los religiosos han tenido alguna vez el Evangelio correcto, porque se les oye a muchos predicando el Evangelio, pero nunca te menciona cuál es el Evangelio. Ahí nosotros lo tenemos puesto siempre, porque sabemos cuál es, porque es el que menciona lo que hizo Cristo. Y aparte que menciona una cosa importante en el versículo 2, que somos salvos a través de ese Evangelio y a través de lo que hizo Cristo. Y aparte, si os fijáis cómo empieza el Evangelio, pero declaro, hermanos, el Evangelio. Es el único versículo donde dice que este es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo pudo mencionar y pudo decir que a él se le fue revelado. Entonces, aparte ya vemos que aparte de religiosos que predican otro evangelio que hemos leído en Gálatas 1, 8 y 9, que predican un evangelio que no es el que se le fue revelado al apóstol Pablo. ¿Qué dice Gálatas 1, 8 y 9? Que llegan a ser malditos. Primero que los religiosos te están hablando de la Biblia igual que todos los católicos, los pentecostales, todo lo que estudian, que se llaman teólogos, todas esas personas que están siguiendo otras doctrinas, primero porque si no tienen el evangelio correcto, ¿qué sana doctrina te puede transmitir a ti? Porque si ni siquiera él no tiene el evangelio correcto, ¿cómo te va a dar a ti una enseñanza para que tú te salves cuando ni siquiera él no es salvo? Porque un perdido no puede salvar a uno que es perdido, o a uno que es perdido solo puede salvar a uno que entiende la salvación, que se obtiene a través del Evangelio, que no es en la hoja esa, sino que hizo Cristo, dando su sangre y murió por nuestros pecados según las Escrituras, 2 veces, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primera Timoteo capítulo 4, vamos a ver ahora, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. O sea que ya vemos que aquí también dice que apostatarán de la fe, porque pierden la fe en las cosas de la Escritura, la fe en las cosas que nos transmite Pablo, la fe en las cosas que hizo Cristo, porque hasta Cristo tenía fe en lo que él hacía, porque tenía fe en lo que su obra nos podría dar la justificación y el perdón. Y todos esos se apartan de eso. Que hay una pequeña distinción entre los religiosos y los apóstatas, pues que los religiosos siguen con lo suyo. Lo que pasa que muchas veces se puede decir que un apóstata en algún momento ha tenido la verdad, la salvación, pero un religioso no se puede decir que ha tenido, porque un religioso nunca ha llegado a entender lo de la salvación. Por eso yo le hago una pequeña diferencia aquí, porque los religiosos también son apóstatas. Sí, son apóstatas. Tienen apostasía porque cambian lo de la fe. Pero un apóstata verdadero, primero, para caer de la gracia, primero tuvo que estar en gracia. Hay que entenderlo un poco porque es un poco más complicado, pero en teoría todos los religiosos son apóstatas, pero realmente lo que es un apóstata a 100%, por decir así, es que el que fue una vez salvo. Y no queremos decir que perdió la salvación
sino simplemente que cae de la gracia, pierde galardones o pierde otras cosas, pero esto queda en la mano de Dios o en la merced de la misericordia de Dios de decidir, cuando llegará el día, su estado en el que está. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leer primero versículo 11 y luego versículo 5. Versículo 11. Mas ahora os he escrito que no os acompañéis si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, como el tal ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis. El 5. Subo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien. Muy bien, lo que ya vemos aquí es el caso de una persona que estaba fornicando con la madre, su madrastra, con la mujer de su padre. Pero ¿qué dice Pablo? Que el mismo, en alma o lo que sea, por eso que hasta hay muchos que dicen que no, que el alma somos nosotros, que no tenemos un alma. Eso es un cuerpo y no, mi alma está dentro. Y luego tenemos el espíritu que mantiene con vida. Algunos que lo tienen muerto, que no han nacido nuevo, no han vivificado su espíritu. Y luego estamos los de la iglesia que tenemos el espíritu vivificado a través del evangelio. Que el espíritu no nos mantiene con vida. Pero una cosa es tener espíritu muerto y otra cosa es tener espíritu vivo. Sí, a través del nacimiento, otra criatura es, como dice la escritura. Pero vemos que aquí este personaje hizo una cosa y que Pablo le está diciendo que esa persona se ha entregado a Satanás. Se puede leer el capítulo anterior y se ve lo que está haciendo. Pero dice que el espíritu habla que sea salvo. No dice el alma, aquí dice el espíritu, porque dice que el espíritu que lo mantiene vivo, porque le tenía el espíritu vivificado, será salvo. O sea que esa persona da a entender que no se va a perder su alma. Se va a perder la carne, por eso dice que se ha entregado a la destrucción de la carne. Aquí Pablo hace una diferencia clara entre la carne y el espíritu. Por eso mismo, nosotros, como dice el versículo 11, dice que si alguno de ellos, de lo que sea, nosotros conocemos hermanos o sabemos cualquiera que forman parte de la iglesia, un cuerpo en Cristo, no hablamos de religiosos, hablamos de los que llegan a ser salvos. Ahí está otra diferencia entre un apóstata y un religioso. Porque el religioso nunca formará parte de un cuerpo en Cristo, porque no llega a ser salvo. Por lo tanto, no llega a formar parte de la iglesia. Por eso se llama religioso. Un apóstata igual, se puede mencionar en ese sentido una diferencia, que en su día llega a formar parte de la iglesia, pero comete algunos pecados o está hoy pisoteando la sangre de Cristo, está pisoteando el evangelio, está pisoteando la doctrina sana, y se vuelve un apóstata. Vemos luego ya algunos ejemplos. Pero ¿qué nos dice la escritura? Que con el tal ni siquiera aún comáis. Que nos apartemos directamente. No comamos. No estamos hablando en el caso de los niños, en el caso de adultos que no se pueden contar a sí mismos. Como hacen los religiosos que se llaman los testigos de tal. Que se apartan de todos, que no entienden muy mal la escritura. Ellos simplemente son religiosos porque no cantan la verdad. No, aquí está hablando simplemente de una persona que está en su madurez de pensar, está consciente de las cosas que está haciendo, se hace llamar hermano, sin embargo está practicando todas esas cosas. No hablamos de casos de personas que no pueden controlar sus actos. Ellos lo aplican más de esa doctrina. Segunda Timoteo 1:15. 15. Ese versículo también está bien. 1:15. Ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí te da dos nombres de aquel tiempo que se estaban volviendo en contra. Pero vemos aquí que son todos que están en Asia. Entonces, el mensaje que se da en el libro de revelación a las iglesias de Asia es
sirve de una advertencia, que todos ellos, como dice Pablo, se le han vuelto en contra. Ha rechazado la doctrina de Pablo. Y todos ellos, como hoy en día, que están rechazando al apóstol Pablo, que son sus libros de Romanos a Filemón, también describe su ministerio en el libro de Actos o Hechos, estos rechazan a Pablo. Entonces, claramente podemos decir que los religiosos, porque un apóstata en su día aceptó a Pablo, su doctrina, pero los religiosos no solamente que rechazan su doctrina, que muchos no lo entienden, simplemente la mezclan, hacen una sopa de todo y venga todo para todos. Y no entienden que para la iglesia lo que es hoy en día, un cuerpo en Cristo, aplicándose directamente, es solamente las epístolas de Pablo. No puedo cogerme para mí un poco de Santiago, un poco de Judas, un poco de Lucas, un poco de Jeremías, un poco de Isaías, un poco de, yo qué sé, de Jueces, y aplicármelo a mí y tengo que actuar de esa manera. No, porque estoy haciendo una sopa. Por eso tuercen, porque están mezclándolo todo. Que también hemos leído, no me lo he oído, pero ¿qué dice 2.15 de 2 Timoteo? Que tenemos que estudiar con diligencia y trazar bien la palabra de Dios para entender bien las escrituras, porque la palabra dispensaciones aparece también 4 veces en la Biblia. No. Entonces vamos a ver, que luego seguiremos con todo eso, que hago las preguntas que vamos a explicar, se va a entender todo eso. La tercera. Yo digo que te cerciores, por si acaso, porque es raro. Vale, es raro ese móvil. La tercera pregunta o la cuarta. ¿Qué diferencia hay entre un religioso y un apóstata? Esa ya la hicimos, claro, es la cuarta. ¿En qué se basan ambos para torcer las escrituras? Que sí, que son un poco parecidos a la anterior, pero ahora vamos a profundizar un poco más en qué se basan. Como hemos dicho antes, que primero confunden el Evangelio de Pablo. Ahora léeme Romanos 2.16. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Muy bien, pues claramente, como he visto antes, que hay una diferencia del Evangelio de las epístolas de Pablo. En algún momento, como también hemos visto, que todo aquello que predica otra cosa que no fue enseñada por ellos, por el apóstol Pablo, para nosotros son malditos. Que todo eso vemos que predica un evangelio que es contrario a lo que se le fue revelado a Pablo. Que hemos visto que él mismo fue puesto en su ministerio por el mismo Cristo. Y predica la cosa que le fue revelado por el mismo Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegará el día, así como dice Efesios también, que el día de nuestra redención, hablando del evangelio, del arrebatamiento, pues todas esas personas van a ser juzgadas por mismo Jesucristo, según el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, que lo tenemos ahí puesto. Todo aquel que no predica el evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4, que es el evangelio predicado por Jesucristo, el apóstol Pablo, pues entonces tuercen. Ya de ahí ya se puede decir que siempre, cuando tú encuentras un religioso, un cierto pastor de la denominación que sea, que hay 40, 50 pico mil, que no ni se sabe cuántos hay, pero no tiene como la doctrina base, la veremos allí también esto, el evangelio correcto, ya ni puedes perder el tiempo, porque dice la Biblia que ni siquiera no podemos compartir el tiempo con esas personas en cuanto a la salvación. Si aparte se puede tramitar una discusión, entablar una conversación, pero si vemos que se agarran firmemente a la doctrina que no es sana, pues que el mismo Cristo nos pone en ejemplo cuando se encuentra con un príncipe
y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la salvación eterna? ¿Qué le estaba diciendo Cristo en aquel tiempo? Se aplica en el tiempo de Cristo, no hoy en día como para la iglesia. Y se respeta todos los mandamientos de la ley. Y aquel joven le dijo, joven, rico, con príncipe, ¿qué le dijo? Pues todas esas les estoy respetando desde niño. ¿Qué le dijo a Cristo? Pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí el príncipe o rico se fue porque tenía muchos bienes. Ahí se pasó en aquel entonces. Y ellos lo aplican a nosotros. Cuando vemos que muchos religiosos están adinerados y ricos y te están diciendo la ley. ¿Y ellos mismos qué hacen? A ricos. Cuando mismo Cristo dice que no tenía dónde posarse la cabeza, porque él dormía donde llegaba, en jardines y por ahí. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más tuercen? Que esas son cosas que tuercen de la Escritura. Vamos a ver 2 Timoteos, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Como por ejemplo esto, que toda la Escritura es, y ahora 1 Timoteo 3:16. Todo eso lo vemos que claramente la Escritura está para redarguir. No podemos ni quitar ni poner, porque en cuanto quitas o pones algo, una cosa es aprender, instruir, aprovechar, y otra cosa es aplicar directamente, porque podemos aprender del tiempo de la ley de los judíos cómo actuaban, pero no se aplica. Una cosa es aprender y otra cosa es aplicar. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es otro detalle, porque ya vemos aquí que sin controversia se fue un misterio revelado al apóstol Pablo, que mismo dice, aquí lo pone con D grande. Si tenéis alguna traducción, que ya veremos también en la Biblia, de qué trata, sí, que si es con letra pequeña es manejada. Aquí sale con la letra de grande, que grande misterio, Dios manifestado en la carne. O sea que no podemos negar, ¿qué quiere decir eso? La deidad de Cristo. Cualquier personaje religioso que está diciendo tal, que te está predicando la palabra, que no sé qué, pero está negando que Cristo es Dios, ya lo puedes ir desechando, porque no podemos negar, porque Cristo es Dios. Por eso cuando en el jardín de Edén estaba Dios y dijo, vamos a hacer al hombre según nuestra imagen. ¿Con quién hablaba? Con Cristo, porque es su Hijo unigénito, pero es el mismo, con el Espíritu Santo. Porque él mismo se puede separar, porque por eso mismo el Padre, que es el alma, el Cristo, que es el cuerpo, que él mismo fue en la tierra, Dios manifestado en la carne, es en la forma visible. Por eso también cuando Abraham se encuentra con aquellos tres personas, que era un Dios con dos ángeles, fue el mismo Jesucristo cuando se encontró con él. Dios en forma humana, pero no lo conoció. Por eso mismo en aquel tiempo también en la Antigua Escritura dicen que no me conocían por mi nombre. Por eso él dice que me conocerán por mi nombre y me alabarán y me darán la gloria. Por eso en Dios lo conocemos con el nombre, que es Jesús Cristo. Para nosotros es Jesucristo, el ungido. Hoy lo conocemos por su nombre. En la antigüedad no lo conocían por ese nombre, lo conocían por otro nombre. Por eso podemos añadir aquí rápido, eso solo voy, mira, Revelación 1, ¿lo tienes? 8 y 11. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, que también soy, el 10, el 11, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el postrero. Escribe en un libro lo que ves.
Y ahora vamos a leer también en Revelación 21:6 y 22:13. Ya, 21:6. Y díjome, hecho es, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Y el 22:13, vale, que lo tengo aquí mismo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Sí, aquí vemos que el mismo Cristo dice que Él es el Alfa y Omega. En la Escritura del Antiguo Testamento, el mismo Padre Celestial, Dios dice que es el Alfa y el Omega. Pero aquí mismo Cristo se atribula a Él mismo todas esas cosas, que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Muchos dicen, sí, vale, entonces el primero de la creación, por eso dice el principio, y el fin, porque Él se sacrificó y murió en la cruz, por eso es el final, ¿vale? Pero entonces, en el versículo 1, capítulo 1, 8, porque dice el alfa y omega, el principio y el fin, pero dice el Señor con la S grande, porque según el Antiguo Testamento, el Señor es el Padre, dice, y el Todopoderoso, alfa y omega. Luego dice, el Espíritu del Señor y detrás me una voz como de trompeta. ¿Quién tiene la voz como de trompeta? El Jesucristo, que dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces no se puede negar la deidad de Dios, de Jesucristo, porque el mismo Jesucristo es Dios según las Escrituras. Por eso, todos aquellos que niegan eso, hay de ellos, ya que Dios los tenga en cuenta. ¿Qué más podemos decir que tuercen? La sangre. Ya vimos antes con las apóstatas que están quitando la sangre de la ecuación y la salvación, porque muchos dicen que el que se salva puede pecar, luego tiene que otra vez ir al sacrificio, como los religiosos, como los católicos, como los pentecostales, que dicen, ay, otra vez tengo que hacer cosas, que se basan en sus obras. Bueno, aquí podemos englobar a todos los religiosos. Nosotros personalmente no tenemos ninguna denominación. Yo he tenido dos de las cuales me salí. Una que viene de mi familia, que yo nunca estuve practicante, que me salí con firma y con todo. Otra en la que también les dejo un mensaje, que me metí unos cuantos años, que me di cuenta de los engaños en los que están y los perdidos de lo que van, los testigos del diablo, que los llamo ahora, y me salí, porque me di cuenta de todo el engaño, todo que es casi lo peor. Y luego vamos a leer ahora Actos 20-28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pues ya vemos, aquí es como tuercen. Primeramente, claro, si hemos visto, no tiene el Evangelio, pero alguna vez, alguno que otro, a veces igual te menciona algún Evangelio, así que. Pero hoy en día un apóstata podría hablar, como vemos que hay casos, te está diciendo el Evangelio, pero te está quitando la sangre de la ecuación, porque Cristo, como que diciendo que Cristo murió por nosotros y ya es suficiente con su muerte. Pero se les olvida que la sangre es importante. Según Levítico, en las Escrituras nos está diciendo que la vida está en la sangre. Por eso mismo podemos decir, que dijo Cristo, según los evangelios, que no se aplica, pero se puede aprender, como hemos dicho antes. ¿Qué dijo Cristo? Que yo doy mi vida por ustedes. Nadie me la quita, sino que yo lo doy por mi buena voluntad, porque Cristo entregó su vida por su buena voluntad. Por eso también vemos el ejemplo de Abraham con Isaac cuando fue a la hora de sacrificar y el Isaac se dejó llevar porque no entendían, pero estaba allí. Porque esta era como una antesala de lo que el mismo padre iba a hacer con su hijo como sacrificio. Y Cristo lo dio de buena voluntad. Su alma, su vida. Su alma no. Su alma entregó su vida, por decir así. Pero vemos que si él entregó su vida, Levítico dice que la vida está en la sangre. Entonces realmente hay que entender que él entregó
la sangre, porque según Hebreos, esto me parece que está en 9:27, ¿no? Según Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Hebreos 10, 9:22. Lo es solo el final. ¿Qué dice el final? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Que remisión es la misma palabra que perdón. O sea que claramente, los que niegan la sangre, que también podemos leer claramente en la Revelación, que hay muchos que no solo lo voy a mencionar, ¿vale? Como Revelación 1:5, ¿qué nos dice? El final del 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Entonces, hay que entender que la sangre, esta es una cosa que muchos religiosos tuercen. Otros que ni siquiera no mencionan la sangre, ¿qué dice Cristo a través de su sangre derramada? Que nos lava, aquí se puede decir muchas veces, purifica, perdona. Hay muchas cosas que se puede decir así. En Colosenses y Filipenses se puede ver que Él nos da la justificación a través de su sangre. Nos perdona y otra cosa es que nos santifica. Pero por eso hemos visto el ejemplo de 1 Corintios 5 con aquel pecador, que no hablamos de la carne, hablamos del alma y del espíritu. Por eso, y ahora veremos luego, que nos falta algo para ser santificados por completo. Habla de la santificación de nuestra alma, no del cuerpo. Por eso en el primer testamento, o en los evangelios, cuando habla de la venida de Cristo a su pueblo Israel, y hasta un poco tiempo después de su muerte, se les predicaba el bautismo en agua, porque Cristo vino para ser rey para su pueblo, y para recoger al rey, a la venida de un rey, todo el pueblo tenía que bañarse en el agua. Por eso era el bautismo en agua, para limpiarse el cuerpo, para que estén limpios. Hoy en día nosotros no se requiere el bautismo en agua, se requiere el bautismo en el Espíritu Santo, porque no vamos a ir a ver al Rey, a nuestro Rey Jesucristo, en cuerpo, sino en alma. Por eso el cuerpo va a ser transformado. Vamos a ver también ahora Hebreos 10, 11 y 13. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. 9:28. Ah, se zafó esto. Un momentico rápido, se zafó vale, ya está. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. 10, 11 y 13. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El 13. De ahora en adelante aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El 12 también. El 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados y un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ya vemos entonces que todos los que niegan todas esas cosas, la sangre, la salvación, o te están diciendo que la salvación que se pierda, otra cosa es en el caso de apóstatas. Eso no pueden decir ni que se pierdan ni que no se pierdan, porque esto lo sabrá el mismo Dios. Por eso dice Pablo, cada uno que, búscame el versículo, que se examine a sí mismo. Con la palabra examine me buscas el texto. Por eso ya vemos que Cristo ofreció su sacrificio una vez por muchos. Derramó su sangre una vez por muchos. Pero ya vendrá el tiempo de la ley, por eso el pueblo de Israel aún no lo aceptaron. Ya llegará el día cuando tendrán el templo levantado, que harán sacrificio. Pero vemos que esos sacrificios no pueden quitar los pecados, sino simplemente y únicamente
el sacrificio que hizo Cristo una vez por siempre y luego se sentó a la diestra de Dios. Vale, Gálatas 1:4. Así que cada uno examine su propia obra y entonces en sí mismo solamente tendrá de qué gloriarse y no en otro. Por eso mismo, aquí dice Pablo, que ni Pablo no podría decir que tú sí, que tú no, porque esto solamente lo sabe el Padre, solamente Él sabe, el Dios mismo, Cristo, que hay en el corazón de cada uno. Por eso nosotros no podemos decir que tú sí, o tú no, o tú sí, o tú no, porque no lo sabemos. Porque cada uno dentro de sí lo sabe, porque al Dios nadie lo va a engañar. Cada uno sabe si aceptó en su día el Evangelio o no aceptó en su día el Evangelio. Y Dios sabe si esta alma está sellada o esta alma no está sellada. O sea que nosotros no podemos criticar en esas cosas. Por eso dice el apóstol Pablo que cada uno se examine a sí mismo si está en la sana doctrina, si está en el Evangelio correcto. ¿Qué más podemos decir? Niegan la sangre y la salvación. Y llegan hasta la misma escritura. Como hemos visto en 2 Timoteo 2:15, Segunda de Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. aquí el trazar bien la palabra de verdad se refiere, trazar bien, se refiere simplemente trazar bien se refiere a una buena aplicación. Saber lo que es la ley, por decir así, saber el tiempo del diluvio, qué pasó en el diluvio, cómo era la salvación con el arca, aquí era el arca, aquí eran los mandamientos, se puede decir claramente. Podemos decir el tiempo de la iglesia, que el tiempo de la iglesia es la fe, ahí está, la escritura, la esperanza, pero todo eso, la gracia también, pero todo eso viene por la sangre en ese tiempo. Porque en tiempos anteriores no se podía aplicar la sangre porque Cristo aún no había venido. Entonces, ¿qué es? Eso es trazar bien, entender las dispensaciones. No se puede negar porque Dios trabaja de distinta manera en distintos tiempos. También perverten la escritura. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Esto era en el tiempo de la ley. Sí, es verdad. Pero ahí que dice que no añades y no quites. También en Revelación dice que el que oye la palabra de procede libre. Si alguno añade de estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas. Salmos 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. También vemos la importancia de las escrituras porque no se pueden negar, no se pueden traspasar, no se pueden tergiversar, no se pueden pervertir. Por eso tenemos que buscar una buena traducción de la palabra de Dios que sea completa. Nosotros utilizamos la versión purificada de 1602. La versión Valera purificada de 1602. Si alguno desea, en la página laiglesia.com, en la Valera.org de Breaker, sí, en la página de la maravillosa página.com de Robert Breaker, ahí la pueden encontrar. Esta es la que nosotros utilizamos, porque está la Biblia completa y hay pequeñas diferencias en cuanto a la traducción en lengua inglesa, porque siendo dos idiomas distintas, pues tiene que haber algunas pequeñas diferencias, pero básicamente
lo que consta en la doctrina sana y las doctrinas básicas son iguales, no cambian absolutamente nada. ¿Y qué más podemos decir? Vamos a ver, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí hay una diferencia. Aquí también nos dice el mismo Pedro que tenemos la palabra profética, porque el mismo, como dice el 20, que la escritura no tiene privada interpretación. No se puede utilizar, como hay muchos que hacen libros y entendimientos, que hay un espíritu que viene y los está diciendo las cosas a entender. Pedro nos está diciendo que ya la tenemos. En su día ya estaba, le faltaba el libro de revelación, que no había, el apóstol Juan aún no había recibido la profecía, pero no está diciendo que estaba completa, simplemente dice que tenemos la palabra firme. Tenemos que estar atentos a esa palabra. Y cualquier persona que te viene y te predica algo que no está de acuerdo, conforme con la palabra ya escrita, o le falta palabras, le faltan versículos, o tiene cosas añadidas, tiene cosas cambiadas, hay algo que no está bien allí, algo falla. Incluso en Génesis 35:18, que no lo vamos a leer, está diciendo que el alma se le sale del cuerpo cuando muere la pareja, creo que de Isaac. Pero hay muchos que no entienden esas cosas. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Ah, vale, 1:21, ya lo tengo. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Esta es otra, que muchos están negando como que la escritura no es la palabra de Dios. Cuando la misma Biblia dice de sí misma que aquí el mismo apóstol Pedro escribió con inspiración divina. Porque los hombres que escribieron o hablaron, aquí dicen el caso de los santos hombres de Dios, como los profetas, empezando desde Moisés hasta el último libro del apóstol Juan, todos ellos fueron hombres santos de Dios. Y ellos hablaron, pero no pusieron sus propias palabras, sino que dice aquí la escritura, que fueron movidos, siendo movidos por el mismo Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Por eso podemos decir que Tesalonicenses, cuando dice que el único que se opone a que aparezca o sea revelado hombre el pecado es el que tiene que ser apartado o quitado del medio, que es el mismo Espíritu Santo que está con la iglesia hoy en día. El momento que será quitado o apartado del medio para que pueda aparecer aquel hombre del pecado, que será el anticristo, que es el mismo Espíritu Santo, es cuando la iglesia va a ser llevado al cielo y va a empezar el día los días de la tribulación, por los 7 años. Vamos a ver ahora la última pregunta. ¿Cuál es la doctrina sana de nuestra salvación? Y con todo eso llegamos a lo más importante. Para entender y todo eso, vamos a leer primero Romanos capítulo 10. Ya hemos hablado a lo largo del vídeo de todos aquellos que tuercen, todo eso, pero ahora vamos a profundizar en lo más básico de todo eso, de la doctrina sana. Romanos 10, 15 al 17. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz, de los que predican el evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que muy bien, o sea que para que se sepa la doctrina sana, todos aquellos que la quieren conocer, primero, ¿qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Pero ya hemos visto antes, también en la pregunta anterior,
que lo más básico es primero entender y saber que la Biblia que tenemos, la Escritura, primero que tiene que ser una buena traducción, no pervertida, y tener confianza en lo que dice la Escritura y entenderla, aplicarla lo que se ve en la iglesia y no en otro tiempo. Esta es nuestra base, porque sin la Escritura, si negamos la fuente divina de la Escritura, ya podemos decir que está negando a Dios, que ya nada, no hay doctrina sana por ningún lado. Y hay muchos que niegan parte o libros de la Escritura. ¿Qué más podemos decir? La doctrina más sana. Léeme el Evangelio, por favor. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ya vemos que la doctrina sana es primero es tener el Evangelio, no predicar un Evangelio que no es. Pablo mismo ha dicho que a él se le fue revelado el Evangelio. Pablo dice que él recibió el Evangelio. Pablo dice que el mundo será juzgado según su Evangelio. Lo dice 3 veces que es su Evangelio. No hay otro Evangelio. Si Pablo aparte dice en Gálatas que cualquiera que predica otro Evangelio es maldito. Entonces la doctrina sana primero y básicamente es tener el Evangelio correcto. El único parte de la Escritura donde dice que este es el Evangelio que se predica. Este es el Evangelio que si nosotros recibimos, somos salvos. Es el Evangelio que te habla de salvación, habla del alma, porque aparte que sí, se entiende, se dice que se habla cuerpo a cuerpo, pero realmente no habla al cuerpo, habla al alma a través del cuerpo. Y aparte de eso, se ve ahí donde está en la Escritura, se repite, porque dice, vale, pero ¿qué tiene que ver entonces el Evangelio? Pues dice según 2 veces, según las Escrituras, según las Escrituras. Según el Antiguo Testamento, acordaos de Isaías capítulo 53, como describe que Cristo va a ser sacrificado como una oveja llevada al matadero, que Él es nuestro Cordero, y sepultado según el tercer día, según la Escritura, según el Nuevo Testamento, que en la misma, el Nuevo Testamento, Pablo, también el libro de Hebreos y todo lo demás, nos explica qué pasó, qué hizo Cristo por nosotros. Si alguno no predica este Evangelio, o simplemente quitando los primeros 2 versículos, que ya te quita la salvación, ¿qué hacemos con eso? Vale, yo sé que Cristo murió por mis pecados en la Escritura, fue sepultado y resucitó. Pero ¿dónde está la salvación? Porque si me quitas los primeros 2 versículos, me quitas que dice el Evangelio y me quitas que me habla de la salvación. Vamos a ver 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 13 y 15. 13 y 15. Versículo 2, 3 y 15. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. O sea que vemos que aquí claramente el apóstol Pablo, prepárate el Efesios 1. El apóstol Pablo simplemente dice que fuimos escogidos, pero ¿cómo? Para salvación, a través del Evangelio. Entonces una persona que no tiene este Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4, este Evangelio de 1 de Corintios, capítulo 15, versículos de 1 al 4, a ver, el Evangelio sí está en 3 y 4, pero los primeros 2 versículos es importante porque nos está diciendo que es el Evangelio y que nos da la salvación. Entonces, si alguien no quiere esto, ¿qué dice? Este es el Evangelio que nos alcanza para la gloria y tenemos que estar firmes y retener la doctrina
que está escrito por carta. Eso es una carta del apóstol Pablo. Si tú quitas ese evangelio, entonces ¿dónde está tu salvación? Porque no hay evangelio, no hay salvación. Si hay evangelio, se entiende que hay un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Seguimos con Efesios capítulo 1, 12 y 13. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues aquí vemos algo muy parecido, pero vemos algún detalle más. Que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros primero que estamos esperando en Cristo. Todos los religiosos están esperando a Cristo, pero ellos no tienen el evangelio, porque están esperando. Algunos sabemos que están esperando el arrebatamiento, otros no sabemos el qué. Otros están esperando el reino, otros están esperando el qué. Pero si no tienen el evangelio de nuestra salvación, aquí lo dice, sois salvos, que por eso lo llama de salvación. Si no tienen esto, entonces ¿cómo van a obtener el Espíritu Santo, el sello? Porque no tienen el evangelio. Pero entonces, ¿cómo se puede predicar? ¿Qué predicaba Pablo? Pablo no te puede hablar de un evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque este le fue revelado a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo te habla del evangelio que le fue revelado a sí mismo, el misterio del evangelio. ¿Qué más podemos decir? Efesios 2, 8 y 9, ahí lo dice que es por fe y no por obras. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Aquí muchos deben y te tuercen también, como se puede añadir un poco en la pregunta anterior, pero lo he dejado para esta pregunta, porque nosotros estamos diciendo que hacemos cosas, obramos cosas, pero no obramos para la salvación, porque ya hemos aceptado el evangelio, ya hemos aceptado el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre ya lo hemos aceptado, por eso entonces hemos obtenido el sello del Espíritu Santo. Aquí Pablo nos está diciendo, obrad vuestra salvación. No dice obrad para ser salvos, dice obrad ya que sois salvos. Porque ya que somos salvos y hemos entendido lo mismo, pues ahora queremos llevar este mensaje también a otras almas para que llegue al mismo entendimiento. A esto se refiere. No se refiere para que seamos salvos, se refiere porque ya lo somos salvos. Vamos a ver ahora Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Exacto. Entonces, la sangre simplemente te está diciendo de la sangre, porque a través de su sangre, como hemos leído también en Revelación 1:5, con su sangre nos lava, nos purifica, nos perdona, nos santifica. No podemos quitar la sangre de la ecuación, porque Cristo lo hace todo para nosotros a través de su sangre. ¿Cómo se puede negar la sangre? No se puede negar la sangre. Luego también podemos decir que nuestra doctrina sana también se basa en por decir así, en creer en el arrebatamiento, porque hay muchos que ni siquiera no creen en eso, dicen que no aparece en la Biblia, que dicen que no sé qué, y hablan del templo, que no va a haber un templo, que Israel ya no existe, que no es Israel espiritual. Pero vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 14 al 18.
Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sigo? Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Exacto. Entonces aquí mismo que dice que Dios traerá, aquí habla de Dios. Si Jesús murió y resucitó. Así también dice que Dios traerá con él. Entonces Pablo llama a Jesús Dios, porque Jesús va a venir, pero él dice Dios vendrá con los que durmieron en Jesús. Luego dice, por palabra del Señor, hasta la venida del Señor. ¿Quién es el Señor? El Padre del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos. Pero aquí Pablo dice que el Señor vendrá y le dice que es Cristo, Jesús. O sea que es el mismo, pero visto de otra manera, conocido con su propio nombre. Dice que porque el mismo Señor con clamor y con voz de arcángel. O sea que si él dice que el Señor tiene voz de arcángel, entonces, ¿quiénes son los que no entienden que el mismo Jesucristo es el mismo Dios? Porque aquí dice que es con voz de arcángel y lo dice el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Porque Pablo entendió que el mismo Jesucristo era el mismísimo Dios, el misterio del que Dios manifestado en la carne. Y él dice que descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice que seremos arrebatados. No se puede negar esa palabra. Entonces, porque si cualquier religioso te está negando la palabra del arrebatamiento, ¿qué te está quitando? Como muchos dicen que Cristo no es Dios, porque si Dios entonces no resucitó, Tito 2.13 nos aclara las cosas. ¿Qué nos está diciendo Tito 2.13? Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aquí nos está diciendo claramente aquella esperanza bienaventurada. Entonces, si tú me estás diciendo que no hay un arrebatamiento, que no hay una resurrección, de que Cristo no es Dios, me estás quitando la sangre de la ecuación, me estás diciendo que no va a ser reconstruido el templo, me estás diciendo que de Israel no es Israel, que hay otro Israel, me estás trucando, me estás trociendo todo eso, me estás quitando la esperanza. Porque mi única esperanza de salir de este mundo es el día del Cristo, el día del arrebatamiento. Porque si me quitas esa esperanza, yo nunca voy a estar con el Señor. Porque llegará el tiempo de la tribulación y ¿qué podemos hacer dos almas aquí? ¿Que nos va a matar en el tiempo de la tribulación? Entonces no formaremos parte de la iglesia. Pero como sabemos que hemos aceptado, hemos puesto nuestra fe en la sangre de Cristo que está derramada por nosotros, sabemos perfectamente que Cristo por nosotros, derramada por nosotros. Sabemos claramente que Cristo lo hizo por su iglesia, porque Él la compró con su sangre, como dice Pablo, que nos ha desposado con Cristo, desposado que aún estamos aquí, no estamos aún en el cielo. Si nos quitas esta esperanza, que es la doctrina base, también la esperanza es una doctrina base de nuestra fe, entonces ¿con qué nos quedamos? Porque si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, porque Cristo no siendo Dios, no podría resucitar, porque Cristo resucitó, porque es Dios, porque Él hizo alguna resurrección, como otro, como Pedro, como Pablo, resucitó a Lázaro, pero Lázaro en aquel tiempo volvió a morir, pero Cristo no, porque hizo un sacrificio y volvió y se sentó a la destra de Dios. Y nunca más lo hizo una vez el sacrificio, porque es Dios. Y Él dio su vida en carne, no en el alma. Se sacrificó el cuerpo dando su sangre por nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Por eso hay que mantener esa doctrina. Por eso dice claramente el Evangelio que no creemos en vano, que tenemos que retener la palabra que nos ha predicado, porque la recibimos y no la cambiaremos por nada, aunque nos cueste la vida en ese día.
Por eso dice Cristo que no temáis al que mata el cuerpo, sino temáis al que mata el cuerpo y el alma. Que muchos me dicen, no, pero si el alma y el cuerpo es lo mismo. ¿A qué se refiere que mata el alma? Se refiere a la separación completa de Dios. En este caso tenemos el infierno. Porque el mismo Cristo nos está diciendo, nos está hablando un ejemplo de aquel Lázaro, el esclavo, con el rico, cuando estaba diciendo que estaba en entrañas del infierno. No es una parábola, es una cosa que pasó de verdad. Porque no empieza con una parábola, simplemente da un ejemplo de lo que pasó. Que no se puede pasar ni de aquí para allí ni de allá para acá. Simplemente, la misma Biblia le dice en Isaías o en Salmos que el infierno se ensanchó. ¿Por qué se ensanchó? ¿Por qué se agrandó? Porque Cristo se llevó las primicias con él. Se las llevó en el cielo. ¿Qué son las primicias? Todos aquellos que aún no eran salvos, eran guardados en el seno de Abraham, se los llevó como primicia. Él fue el primero y luego fue los demás. Ahora llegará el turno de la iglesia, cuando llegarán los muertos en Cristo, que ellos están guardados, sus almas en el cielo, pero le falta juntarse con sus cuerpos y con su espíritu, porque el espíritu se refiere al cuerpo, y ahí van a ser otra vez tres como la imagen de Dios. Y nosotros nos juntaremos con ellos. Primero ellos, nosotros seremos arrebatados, y ahí nuestro cuerpo será glorificado, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, que no lo vamos a leer, pero lo está dando de explicación. 1 Corintios 15, a partir del versículo más o menos 51, cuando habla de una resurrección y de un cambio de los cuerpos. Esta será nuestra doctrina sana. Cualquiera que está cambiándolo eso, pues no habla de doctrina sana. Leemos Revelación capítulo 11, porque hemos mencionado el templo. Revelación capítulo 11, versículos 1 y 2. Y fueme dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. Pero aquí nos está diciendo que en el tiempo de aquel tiempo de los juicios de Dios, según Pablo, según Romanos 2:16, llega el tiempo cuando el templo será levantado. Que no puede haber tribulación en el tiempo de los 7 años, según Jeremías 37, que es la angustia de Jacob, que muchos confunden, que si empieza ahora, que si empieza después, que si empieza para allí, que si empieza para allá. Sabemos claramente que la angustia de Jacob son 7 años. Si el pueblo de Israel hubieran aceptado al Mesías, al Cristo, antes de la cruz, que igual los romanos de igual manera lo hubieran matado porque tenía que haber un derramamiento de sangre, si el pueblo judío lo hubieran aceptado, igual lo hubieran empezado en aquel tiempo la tribulación, la parte de los 3 años y medio, que quedaba restante, porque como dice la mitad de la semana. Pero no pasó. Pasará ahora, porque viniendo los 2 testigos y el mismo bestia va matando a esos 2 testigos, también es como herir el tobillo del mismo Cristo, que matando a esos dos testigos. Pero no pasó, fueron rechazados. Entonces, aquel tiempo ya no llegó a cumplirse, porque vino el tiempo de la iglesia. Pero vemos que estos 2 testigos, que seguramente van a ser Moisés y Isaías, Moisés representando la ley, Isaías representando los profetas, con muchas cosas que han hecho, que dice que mientras ellos predican, van a pesar los gentiles, que ya no serán parte de la iglesia, porque la iglesia ya no estará aquí, estará en el cielo, van a pisotear 42 meses, pero daos cuenta que ya está en tiempo de la tribulación. Por eso, igual, primero viene el arrebatamiento y luego se levantará el templo. Ya se verá, aún no ha pasado. Pero, ¿qué dice? Que él dará poder a sus testigos que profetizarán 1260 días. Después dice el versículo 7, que cuando ellos terminan su testimonio, la bestia del capítulo 13, de la primera bestia, no la segunda, dice que sale del abismo, que hasta entonces, ¿quién va a estar aquí gobernando? El anticristo, que es hombre de pecado,
Por eso hay una diferencia, hombre de pecado y el hijo de perdición. Porque en aquel tiempo de cuando va a estar el templo, van a estar los dos testigos, se van a sellar los 144.000 judíos con el sello en la frente, va a dominar el mundo entero el anticristo, que va a desmenuzar y va a hacer de las suyas y va a controlarlo todo. Pero aún no es la bestia, es una bestia, pero no es la misma bestia, que es el anticristo, que va a ser el peor personaje que ha pasado por el mundo. Pero luego, ¿qué pasa luego? Que vemos que la misma bestia que sale matará a los dos testigos. Pero por eso, ¿qué bestia? ¿Que será el anticristo? Sí. Pero será la bestia que después de la guerra que tenga lugar en el cielo, será vencido, será tirado, será echado fuera del cielo. Y ahí es cuando el mismo bestia, que se llamará el hijo de perdición, se apodera del anticristo, que al que seguramente, como dice que tendrá una herida, que lo matarán, y él mismo, poseído por el mismo Satanás, que es la bestia realmente, matará a esos dos testigos y se va a llegar a entrar en el templo que será reconstruido y se va a sentar ahí proclamándose ser Dios. Hay una película ahora que hemos visto, ¿no? La de He-Man, la de ¿cómo es? Del universo, algo así, en la que hay uno que se llama como la calavera esa que dice que es Skeletor, que se sienta en el trono y él dice que se hace o quiere, como dijo, que quiere pasarse por Dios. Pues te lo están poniendo en película cosas que vendrán en el futuro. Que la misma película sabemos que va a perder, pero bueno. Pero la misma bestia sabe que va a perder. Los mismos demonios cuando sabía que qué tenéis con nosotros que aún no llegó nuestra hora. Saben que la lucha la tienen perdida. Pero ¿cuál es su fin? Porque a pesar de que Satanás sabe que tiene la lucha perdida y sus demonios saben que lo tienen perdido, ¿por qué siguen haciendo el mal? Sus objetivos de todo es llevarse cuanto más almas con ellos en el infierno, que hagan cosas malas, que incluso en el trono blanco sean condenados al lago de fuego, y cuanto menos almas se salvan, para ello mejor. Por eso están mintiendo tanto, engañando tanto, escondiendo tanto el evangelio correcto de salvación, pisoteando, haciendo que los religiosos pisoteen tanto la sangre de Cristo para que las almas no lo oigan y no lo entiendan, porque su victoria consta en llevárselo cuantos más almas posible con ellos, para abajo, para el infierno por ahora. Luego ya veremos el lago de fuego. Por eso, la doctrina nostrasana es eso, no tambalearnos de aquí. Sí, esto son la epístola de Pablo. Una doctrina más sana es no confundir los que forman parte de la iglesia. En Revelación 6, que ayer hemos visto el podcast ese, ¿no? La entrevista de Breaker, ¿no? Que la otra estaba intentando ahí. Vamos a ver. No confundir la iglesia. Revelación 6, 11 y 7, 14. Vale. Y le fueron dados a cada uno ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que sus consiervos fuesen cumplidos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos que son 7, 14. El 14. Y el cielo se apartó como... 7:14, vale. Vale. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Primero vemos que en el 6, 11 dice que le fueron dados a cada uno ropas blancas. Simplemente toma una túnica blanca, toma. Se le fue dada y que dice, aún espera. Pero ya en Revelación 6 ya es en el tiempo de tribulación. Si la iglesia ya estaba en el cielo, eso no forma parte de la iglesia, ¿no? Y en el capítulo 7:14 dice que vienen de la tribulación, o sea que cuando ya se juntan con sus consiervos que estaban esperando,
Dice que estos han blanqueado sus ropas en la sangre. Lo han hecho ellos. Pero en cuanto a las diferencias de la iglesia, ¿qué dice la Escritura? Que el mismo Cristo nos ha lavado. El mismo Cristo nos está purificando con su sangre. Nos está blanqueando. Por eso, capítulo 19, versículos 7 y 8. Revelación 19. Vale, lo busco así. Vale. 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque es venida la boda del Cordero y su esposa se ha preparado y le fue dado que se vista de lino finísimo, puro y resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. Muy bien.